Vamos a estar usando los dones para la unidad y la edificación de la iglesia. La semana antepasada nosotros estuvimos viendo acerca de nuestro andar como miembros de la familia de Dios. Y ese andar estaba caracterizado por vivir en una manera digna de la vocación con la que hemos sido llamados. Y eso se traducía entonces en un carácter que estaba formado por la humildad, la mansedumbre, la paciencia, es soportarnos unos a otros en amor y sobre todo esforzándonos para que se conservara la unidad en el vínculo de la paz, la unidad del Espíritu. En el texto de hoy, el apóstol pasa de esa unidad que tenemos los creyentes a nuestra individualidad, mostrando que la unidad no es uniformidad y que es compatible con la diversidad de dones. Nuestra unidad es compatible con la diversidad de dones que hemos recibido del Señor. La intención del texto presente consiste en revelarnos la relación equilibrada que existe entre la unidad de nosotros como creyentes y la individualidad de cada uno de nosotros como miembros de la familia de Dios. Cada uno de nosotros contribuye de una forma única a esa unidad. La manera en la que Dios te ha equipado como miembro de esta familia es para que contribuya de una manera muy particular a la unidad y a la edificación del cuerpo de Cristo. En la enseñanza de hoy, entonces, hermanos, seremos desafiados a reconocer y a usar los dones que hemos recibido de Cristo como Señor y Salvador nuestro para la unidad y para la edificación de nuestra iglesia, de la iglesia de Cristo. Fíjense que estamos haciendo énfasis en la unidad y edificación, porque ese don recibido, mínimo, un don recibido por Cristo, pudiera usarlo de manera equivocada y fomentar división. Se nos fueron dados esos dones para la unidad y para la edificación de la iglesia del Señor. Entonces veamos la diversidad de dones para la unidad. El apóstol Pablo nos dice, inspirado por el Espíritu Santo en esta carta, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme al don de Cristo. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esa expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros
vosotros pastores y maestros. Este pero aquí, siempre los peros recuerden que hacen contraste. De la unidad que el apóstol nos está hablando del 3 al 6, ahora nos va a hablar que cada uno tiene una función que hacer en los versos del 7 a 11, ya sea servir, enseñar, evangelizar, ministrar, independientemente de que cualquiera de nosotros pueda tener el don de servir. O sea, pueden haber más de una persona con ese don, pero cada uno va a ejercer una función específica que es complementaria, que es única y necesaria para el cuerpo de Cristo. Así que podemos tener 5 maestros y cada maestro va a ejercer ese don de una manera particular, complementaria y necesaria para el cuerpo de Cristo. Pablo sostiene que la gracia ha sido concedida a todos los creyentes. No hay uno de nosotros que escape a esa realidad y que está actuando como elemento habilitador para el ejercicio adecuado de los dones individuales conforme a la gloria de Dios. Como Él ha querido, Él ha repartido los dones por gracia entre su pueblo. La medida de la gracia otorgada para cada creyente se ajusta a las necesidades específicas para el desarrollo efectivo del don proporcionado por Cristo a cada miembro de la familia de Dios. Tú tienes exactamente lo que Dios quiere que tú tengas para la unidad y para la edificación de esta su iglesia. En consecuencia, hermano, cada uno de nosotros cuenta con habilidades particulares, dadas por Cristo. Y ya sabemos para qué. Para conservarnos unidos y para edificar la iglesia del Señor. Cristo es el ejemplo perfecto de todos los dones que otorga. Cada individuo y en la iglesia, en el sentido general, Jesucristo personificó cada uno de estos dones y es la manifestación de su gracia abundante. Jesucristo es nuestro modelo de cómo usar y servir a través de los dones que nos ha dado. Entonces, hermanos, hay algunos elementos importantes entonces acá. Dado que los dones son otorgados por gracia divina, nuestros dones no son negociables. Los dones que hemos recibido no son negociables. Ningún don debe dejar de usarse. Ningún don debe ser exaltado ni debe usarse para la autoexaltación. Ay, porque el Señor no me dio tal don. Ay, que don que se ve bonito aquel. Ningún don puede ser exaltado. Todos los dones han sido dados por el Señor y son para nuestra edificación, son para la edificación de los demás y son para su gloria. Cuidado con sentirte privilegiado por tener un don específico. Pero cuidado si no está usando el don o los dones que Dios te ha dado. Hermano, por esta razón, ningún cristiano puede ser un mero espectador en la iglesia del Señor. Todo creyente está en el equipo
y su participación es estratégica en el plan de Dios. Hermano, no hay un don que sobre, ni se ha dado un don de más. Estamos contando con sus habilidades, posición y responsabilidades únicas. No usar nuestro don constituye, y estoy hablando de uno, porque el mínimo tenemos uno. No usar nuestro don constituye una afrenta a la sabiduría de Dios. Es decir, que tú sabes más que Dios. Es un desaire al amor y a la gracia de Dios. Y sobre todo es una pérdida para la iglesia, porque ese don se te ha sido dado porque es necesario. Quisiera preguntar, ¿estás usando el don o los dones que Dios te ha dado al servicio de su iglesia? Si no lo está usando, ¿qué espera para usar? ¿Sabe, reconoce el don o los dones que Dios te ha dado? El desafío hoy es ese, que podamos reconocer y usar los dones o el don que Cristo nos ha dado para la unidad y la edificación de esta, su iglesia. Quiero invitarle entonces a que observen este vitral, este hermoso vitral por un instante. Está compuesto, ¿verdad?, por fragmentos de diversas tonalidades y formas. Cada fragmento, aunque único, se sitúa en un lugar específico para formar una imagen armoniosa, que sería imposible si faltara incluso una sola pieza. De hecho, si usted retira cualquier piececita, se notará inmediatamente. Y usted puede decir, ok, Iluso, pero a mí le falta un pedacito de vidrio allí. Ay, qué feo se ve sin ese pedacito. De hecho, todo el mundo se fijará en el hueco que hace falta. Hermano, así en la iglesia cada don es esencial, es irreemplazable. Ningún pastor, un grupo de pastores puede realizar por sí solo todas las tareas necesarias dentro de una iglesia. Todos somos imprescindibles y Dios, el Señor, nos ha dado la capacidad a través de los dones para la edificación de su iglesia. Entonces, nosotros creemos que el apóstol Pablo, en los versos del 8 al 10, aunque está citando el Salmo 68, 18, no de una manera literal, el propósito del apóstol es argumentar que la entrega sacrificial de Jesús le otorgó la legitimidad para ser exaltado sobre todo. Así que hay un grado comparativo, más arriba de los cielos, más profundo de la tierra, para que Cristo lo llena todo, hasta el trono de Dios, y ejercer autoridad para distribuir dones entre los creyentes. Y este derecho para gobernar y dotar a su iglesia proviene de su cumplimiento cabal
de la voluntad divina y de la autoridad soberana concebido tras su victoria en la cruz del Calvario. La idea acá de este salmo es de un rey triunfante que ha venido con dotes de la victoria. Y Cristo ha tenido la victoria y ha entregado a su iglesia dones para la edificación y la unidad de la misma. La exaltación de nuestro Señor implicó, como dice Hechos 1:18, el envío del Espíritu Santo y con ello la concepción de diversos dones para la edificación de la iglesia. Veamos entonces en detalles algunos de los dones que aparecen, o todos los dones que aparecen en el verso 11. Lo primero que tenemos es los apóstoles y profetas. Y hay tres responsabilidades principales para ellos. Primero, establecer los cimientos de la iglesia. En Efesios 2:20, ¿qué tenemos? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que la iglesia, esta iglesia que el Señor hizo una, derribando la pared intermedia de separación entre judíos y gentiles y haciendo un solo pueblo por medio de su gracia, está siendo edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Lo segundo, recibir y anunciar la revelación de la palabra de Dios. Hechos 11:28 dice, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu Santo que ciertamente habría gran hambruna en toda la tierra, y esto ocurrió, nos dice Lucas, durante el reinado del emperador Claudio. Tercero, confirmar esa palabra mediante señales y prodigios. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:12, entre ustedes se operaron las señales de un verdadero apóstol, con todas perseverancia, por medio de señales, prodigios y milagros. Hermanos, desde Pentecostés, la iglesia ha dependido de los apóstoles a través de quienes Cristo estableció la doctrina completa del Nuevo Testamento. Así que se edificaban continuamente en la enseñanza de los apóstoles, la comunión y el partimiento del pan y la oración, Hechos 2:42. Entonces, apóstoles y profetas crearon el fundamento de la iglesia de Cristo. Y ese fundamento nosotros lo tenemos hoy en la palabra del Señor. Nuestro fundamento, nuestra base como iglesia, la tenemos en la voluntad de Dios revelada, ya completa en las Sagradas Escrituras. Y a este grupo de apóstoles y profetas le fue asignada esa tarea. Luego tenemos el evangelista. La labor del evangelista implicaba predicar y explicar las buenas nuevas de salvación a aquellos que aún no habían rendido su vida en arrepentimiento y fe a Jesucristo, a nuestro Señor. Entonces, en el Nuevo Testamento, los evangelistas actuaban como misioneros y fundadores de iglesia, de manera similar a los apóstoles, pero sin títulos y sin los dones de milagros. Entonces, cada iglesia debe estar guiada por una combinación de evangelistas, pastores, maestros, quienes están capacitados para alcanzar a los perdidos, para nutrir a los creyentes en la palabra para un desarrollo integral. Luego tenemos entonces los pastores y maestros.
Los pastores y maestros se encargan ¿de qué? De presidir, de enseñar, de predicar, de exhortar, de refutar, de actuar como ejemplo para todo en lo que enseñan, en lo que exhortan, en lo que refutan, etc. Mientras que los evangelistas tienen la función de comunicar el mensaje de salvación, y dicho sea de paso, todos nosotros estamos llamados a ser evangelistas. Entonces, llevando hombres y mujeres a comprender el Evangelio, a aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, permitiendo así la integración a la familia espiritual en el reino de Dios. Es decir, un evangelista, y todos somos evangelistas, estamos llamados a comunicar las buenas nuevas de salvación e integrar a la familia de Dios a aquellos que han recibido al Señor como Salvador personal. Entonces los pastores y maestros proporcionamos liderazgo, recursos espirituales que favorezcan el crecimiento práctico de los creyentes hacia la semejanza de Cristo mediante la obediencia continua ¿a qué? A la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo se va edificando y fortaleciendo la iglesia del Señor? Entonces, este es el propósito de los dones, la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué dice la palabra? Dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la. Entonces ya no seremos niños sacudidos por olas, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado, unido por la cohesión de las coyunturas, que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Fíjense, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. Esos dones que Dios nos ha dado es para usarlos para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, ¿cuál es el propósito por el cual Cristo nos ha entregado estos dones? Dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. O sea, la primera responsabilidad dentro del plan divino consiste en que evangelistas, pastores y maestros capaciten de manera adecuada a los creyentes para su desarrollo. Entonces, la obra del ministerio la hacen los santos, los creyentes en sentido general. Por eso el apóstol Pablo lo explica en la siguiente parte del verso. ¿A fin de qué? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quiénes hacen el ministerio? La iglesia, todos. Pastores, maestros, evangelistas capacitan, atraen, evangelizan, discipulan para que la obra del ministerio sea hecha por los santos. La realización efectiva del ministerio corresponde a cada cristiano. Así que
Si hay algo que falta por hacer y ya tú lo viste, hazlo. Ya Dios te ha dado la visión y el interés para que tú complete el ministerio. Tercero, hermanos, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí la palabra edificación es literal, es construir un edificio. ¿Y por dónde empieza un edificio? Por el fundamento. Y el fundamento ya lo tenemos. Y otro entonces van a tener que poner la pared, otro el techo, y otro otra pared, y otro techo. Porque este fundamento es sólido y permanente para permitir el crecimiento de la iglesia hasta la estatura de Cristo. Es decir, que seguiremos creciendo y creciendo hasta que Cristo venga. No hay límite en este fundamento. Si tú preparas un fundamento para una edificación de 2 niveles y quieres poner otro nivel, entonces deberá cambiar el fundamento, porque si no, se va a caer todo el edificio. Pero el fundamento de la palabra de Dios permanece para siempre. Y es suficiente para permitir todo el crecimiento posible que podamos tener hasta la estatura de Cristo, que es la meta, hasta que el Señor venga. Entonces, hermanos, al igual que los bebés necesitan leche física, los creyentes deben nutrirse en la palabra de Dios. Es nuestra responsabilidad crecer cada día en el conocimiento de la palabra de Dios y llegar a la semejanza de Cristo. Hasta que lleguemos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Hasta cuándo será nuestra edificación? ¿Hasta qué nivel será nuestra edificación? Hasta que lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un hombre maduro, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Se requiere madurez espiritual, se requiere doctrina sólida, se requiere un testimonio basado en el amor. Esa es la medida de nuestro crecimiento. Entonces, hermanos, ¿hasta dónde está tu nivel de maduración? No hay límite. El límite es Cristo. Y eso será para nosotros como meta permanente en nuestro transitar en la vida cristiana. Esto era lo que le estaba explicando ahora. Hasta que lleguemos a la unidad de la fe, del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tremendo desafío. Un creyente equipado y maduro será susceptible, no será susceptible a doctrinas erróneas ni a manipulaciones, sino que mantendrá firmeza ante las enseñanzas engañosas. Y ese es el propósito de crecer hasta la estatura de Cristo. Por eso, entonces, ya no seremos niños sacudidos por olas, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina
que por astucia los hombres emplean las artimañas engañosas del error. Eso es lo que el Señor espera de nosotros, como pastores, que podamos guiarles a ustedes a ese nivel de madurez. Pero ustedes son responsables de crecer y usar los dones que Dios le ha dado para la obra del ministerio. Entonces todos estamos ayudándonos a crecer y a llevar la carga y a fortalecernos. Somos un equipo dotado por el Señor para permanecer en unidad y para crecer hasta la estatura de Él. Entonces, hermanos, finalmente, esta práctica de la verdad en amor constituye tanto un requisito como un resultado de una iglesia fiel al modelo divino y debe permanecer todas las áreas de la vida y el ministerio cristianos. Dice la palabra de Dios en los versos finales: más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, provee, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Finalmente, hermanos, como conclusión, podemos decir: el Señor no nos ha equipado para la pasividad ni para la autocomplacencia. No es para que te sientas bien con el don que tú tienes. No es para que estés sentado ocupando una silla en el cuerpo de Cristo. Es para ser usado, para servir a la edificación mutua, para conservar la unidad, para conservar la edificación del cuerpo, para apoyar el crecimiento del cuerpo. Así que esta diversidad de dones es para servir y para la edificación mutua y para conservar la unidad. Segundo, los pastores y maestros se encargan de presidir, de enseñar, predicar, exhortar, refutar, cuidar y ser ejemplo. Pero los santos, ustedes como verdaderos creyentes, hacen la obra del ministerio. Entonces, la idea es que lleguen ustedes a ser creyentes maduros, guiados por el amor, que resistan las falsas enseñanzas, que proclamen el evangelio, que edifiquen a otros, que lleven a otros al Señor. Así que nosotros somos personas que evangelizan, que llevan a otros, lo traemos a la iglesia y ellos pueden crecer y pueden también a su vez compartir el mensaje con otros. Se repite el ciclo. Aprenden, discipulan, comparten su fe y discipulan también a otros. 3 aplicaciones. Dedica tiempo a identificar los dones o el don que Dios te ha dado a través de la oración, el estudio de la palabra, el consejo de algunos líderes y hermanos, si no estás seguro. Pero no permanezca como un espectador. No te quedes sentado en una silla diciendo: yo no sé qué dones Dios me ha dado. Ora, vea la palabra, consulta a otros hermanos que ya Dios le ha dado discernimiento y te puede decir qué ha conservado
en ti. A veces uno es el último en darse cuenta, pero ya otros en la iglesia saben el don o los dones que Dios te ha dado. Pero no te quedes como un espectador. Involúcrate activamente en el ministerio y participa en el crecimiento del cuerpo de Cristo, porque para eso Dios te ha colocado ahí. Segundo, busca oportunidad para edificar a otras personas a través de producir ánimo, a través de enseñar a otros, a través de servir a otros. Así que puedes servir, puedes enseñar, puedes animar, puedes exhortar, puedes animar. Habla la verdad en amor. Es la forma de hacerlo. La verdad en amor. Una verdad sin amor es una posición fariseica. Pero un amor sin verdad es un grave problema. Habla la verdad en amor. Corrige con humildad. Recibe corrección también. Crea un ambiente donde la madurez espiritual pueda florecer. ¿Hay algo que se puede hacer para que un hermano pueda crecer y tú sabes qué hacer? Créalo. Corrige con humildad y sea humilde al recibir corrección. Agradece, sea una persona enseñable, sea una persona que cuando alguien le corrige, termina dándole gracias a Dios y a ese instrumento que el Señor usó por ayudarte a crecer. Busquemos oportunidades, hermanos, para servir dentro de la iglesia del Señor con los dones o el don que Él nos ha dado. Tercero y último, profundiza cada día en el conocimiento de la palabra de Dios. Desarrolla un discernimiento espiritual. Aléjate de enseñanzas que distorsionan el Evangelio y mantén siempre el enfoque en Cristo como el fundamento y la cabeza de la iglesia. Cristo es la medida de nuestro crecimiento, es nuestro ejemplo a seguir y es a donde tiene que estar puesta nuestra mirada. Cualquiera de nosotros puede fallar, pero pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Necesitamos una relación personal cada día con el Señor, porque separado de Él, nada podemos hacer. Nuestra meta es crecer a la semejanza de Él, pero tenemos que tener una relación personal con Él. Y si todavía tú no has entregado tu vida a Jesucristo, esa relación personal empieza con un arrepentimiento y fe. Siempre te animo, a entregar tu vida al Señor. Sí, oremos, hermanos, y vamos a pensar que ya Dios te ha capacitado y que ese don o esos dones es para ponerlo al servicio de la iglesia, es para la edificación de la iglesia. Si no lo estás colocando, es tiempo de pedir perdón y pedir al Señor que te permita, que te dé ese empuje necesario, que Él ponga el querer como el hacer para romper miedos, barreras y servir dentro del cuerpo que te ha colocado. Dios y Padre nuestro, gracias porque no solamente nos ha salvado por gracia, sino que también por gracia nos ha dotado de las habilidades necesarias para edificarnos mutuamente, para crecer a la medida de tu estatura, Señor, para ser instrumento de gracia, para llevar a otros a los pies de tu gobierno, a los pies, oh Dios, de
de ti, Señor. Que podamos, oh Dios, ser instrumento para la alabanza de tu gloria, para la edificación de otros, para nuestra edificación y para llevar a otros, oh Dios, a la salvación. Permítenos, oh Dios, entender y reconocer de qué manera tú quieres que crezcamos y que hagamos la obra del ministerio a la que tú nos has llamado a todos. Danos, oh Dios, la sabiduría necesaria para entender y hacer según la habilidad que tú nos has dado. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.